Ya. Buenas, ¿cómo están? ¿Sí? Eh, sí, sí, posiblemente sí. Sí, o sea, sé que han visto poco de corriente, así que todo sí. Así que eso. A ver, vamos a empezar con, con el resumen. Antes hay otra duda. Ya. Entonces, primero que todo, ¿ya vieron qué es la corriente o saben qué es eso? O sea, bueno, ese es el ejercicio. ¿Alguien me puede decir qué es la corriente? ¿O solo memorizaron fórmulas? ¿Ah? Ah, bien. A ver. ¿Qué dijeron esto? Ya, ¿qué es eso? Ya. ¿Por qué me serviría medir eso o cuantificar eso? Para saber cuánto pasa. Ya, muy bien. Eh, Imaginemos eso. Tenemos un cable que está fluyendo carga, ¿ya? Entonces, si yo me paro aquí, por ejemplo, y mido, un aparato que sirve para medir corriente es, por ejemplo, un amperímetro. Entonces, yo me paro ahí y esto me marca 7 amperes. ¿Qué significa? Básicamente lo que nos está diciendo es que en un segundo, por ahí, se están pasando 7 puntos de carga. ¿Sí? Esa es como la idea. Ya, entonces, esto me sirve, por ejemplo, si como una empresa eléctrica me cobra, o sea, ya no les va a servir, no les va a bastar con saber calcular campo eléctrico y esas cosas. Entonces, aquí entra la corriente porque, o sea, no cobran en base a corriente, cobran en base a potencia, pero la corriente me sirve para calcular la potencia. ¿Ya? Pero para que vean que esto va sirviendo de algo. ¿Ya? Entonces, esa es como la idea base, ¿ya? Pero ahora nosotros, que no tenemos aparatos y no un robot experimental, no tenemos esto. Entonces, ¿cómo vamos a medir eso? ¿Cómo vamos a calcular la corriente? Ya, muy bien, aquí lo dije. Ya, ¿y qué significa eso? Aquí lo vamos a visualizar primero mejor. Vamos a visualizar, de hecho, el problema de Laus, que básicamente es un condensador cilíndrico. Y es decir, tenemos un conductor acá y acá tenemos también, no recuerdo cómo se llaman, pero quizás son semiconductores o algo de eso. Pero la cosa es que puede fluir carga. Entonces, la gracia es que si esto estuviera normal, en equilibrio, no hay movimiento de carga. Pero lo que pasa acá es que hay un potencial en este conductor y este potencial, digo, este conductor de afuera tiene un potencial diferente. Por lo tanto, se genera eh, una... eh, hoy ¿cómo era la diferencia de potencial? Me ubiqué con el hacia arriba. Sí, sí, ahí, está bien. Ahí sí. Ya hay una diferencia de potencial, perdón. Por lo tanto, eh, va a haber un campo, ¿ya? Entonces, este campo, por ejemplo, podría ser radial y va a ser radial. Es decir, va a generar un movimiento de cargas de aquí hacia acá. Entonces, ahora lo que voy a hacer con eso es que voy a crear una superficie y en esa superficie voy a ver cuántos flujos de carga o cuántas cargas están pasando por esa superficie y así yo voy a cuantificar la corriente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la gracia que se den cuenta qué tipo de superficie les sirve. ¿Sí? Porque si yo hubiera puesto una superficie diferente, no voy a poder cuantificar cuánta carga está pasando por ahí. ¿Sí? Si se fijan, este problema no va a depender de R. ¿Sí? Porque si yo me pongo acá, por ese mismo punto, o por esa misma superficie, eh,
está pasando la misma carga, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eh, esa es como un poco la idea. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? Ahora vamos a ver. eh, ya. Entonces, también para calcular esto se llama vector de. Siempre se me olvida el nombre. Vector de. Sí. Densidad. Correcto. ¿Ya? Ese es el vector de densidad de corriente. ¿Ya? También lo podemos relacionar con el campo a través de la eh, conductividad o conductancia. Conductancia. Muy bien. ¿Ya? Y es otra forma de relacionar. Esta es la llamada ley de Ohm, pero no es la más clásica porque esta es como a nivel más puntual o como yendo al detalle, porque también está la ley de Ohm más macroscópica, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya? Esas son cosas claves que deben saber. Eh, y bueno, finalmente la conductancia, lo que es básicamente que también conduce el medio, ¿sí? Es una propiedad de los materiales. Es decir, si tengo un buen conductor, voy a tener una mejor conductancia, ¿ya? Eso es claro, ¿sí? Y esto es como el inverso de la resistencia. Entonces, si yo tengo un buen conductor, conduce bien, por lo tanto no se resiste al flujo de cargas. Ese es como conceptos claves que tienen que ir agarrando, porque vamos a utilizar mucho la resistencia, la corriente y el voltaje, ¿sí? Entonces, la conductancia es que también conduce el material. Es lo opuesto a la resistencia, ¿ya? Creo que es, a ver, ¿quién me va a revisar aquí? Eh, Entonces, si se fijan, esto me indica qué tan bien conduce el medio y esto me va a indicar qué tanto se resiste mi medio al flujo de carga. Entonces, son temas muy importantes. Entonces, todo esto nos va a ayudar a estudiar cómo se van a mover las cargas. ¿Sí? La N, eso no es Eso es, bueno, es el inverso de la conductancia y es llamada, eh, tiene un nombre. ¿Y él sería el largo? Esto sí, esto es como el largo de la superficie en la que estemos evaluando. ¿Solo microondas es como un cilindro? No, para cualquier caso. O sea, va a depender de. Porque, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Hay otra forma de calcular la corriente porque si estamos en un plano, eh, no voy a poder usar esto porque el medio donde fluye en la corriente es de dos dimensiones. En ese caso era tres dimensiones, por eso yo puedo encerrarlo en una superficie. Aquí tengo que bajar un nivel y lo tengo que encerrar como eh, ¿cómo se llama esto? Como una especie de línea, ¿sí? No recuerdo como un camino, no sé cuál es el término matemático. Ya, pero ahí básicamente es como bajar y se cambia la letra, pero es lo mismo. Es como bajar no recuerdo cuando el nombre de para eso, pero es bajar de dimensión. ¿Sí? Así que tengan cuidado con eso igual. ¿Ya? Eso es para problemas en dos dimensiones y eso para problemas volumétricos. ¿Sí? En el resumen de ayer salía que esa fórmula tenéis que sacarle el producto del grupo de acá con la normal. Eso se fue igual. Sí, recuerdo que hay un tema más
Déjame revisar. Sí, correcto. Sí, sí. Cuando, Quiero ver cuál es el nombre de esto. Eh, no lo tengo anotado acá, pero básicamente es como la misma idea, pero esto lo vamos a usar cuando estemos en planos, cuando hay corrientes fluyendo en planos o superficies. ¿Ya? Ya. Por mientras, enfoquémonos en eso, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Ya? entonces esa es como la introducción. Y ahora vamos a ver el problema que es, considere un cilindro de radio A, de radio B. A lo mejor se lo voy a dibujar. Tenemos este cilindro así, a ver, tiene largo L, de radio hasta acá, y acá está B. ¿Ya? Acá tenemos uno y acá G2. ¿Sí? Déjenme ver. Ahí, listo. ¿Sí? Entonces, déjenme leer lo último antes de comenzar. Ya. Lo que nos están pidiendo es la corriente eléctrica que circula en ambos medios. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna idea de cómo empezar esto? Les voy a explicar un poco más. Esto es un condensador cilíndrico, es decir, aquí tengo un conductor a potencial de cero y el de afuera a potencial cero. ¿Ya? Y tengo dos conductores entre medio, este con conductividad o conductancia, ¿Cómo la palabra? Eh, conductividad, perdón. conductividad G2 y este con conductividad G1. Ya, entonces, bien, aquí menciona por caso. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra idea de esto? Con la relación de conductividad. Ya. Eh, ¿Será el mismo, será la misma o serán diferentes las corrientes? Ya, son distintas, bien. Son distintas. Sí, claro, Que depende del ejemplo. Claro, muy bien, porque recuerden que el G que también conduce. Entonces, si este es más alto que este, va a conducir mejor. ¿Ya? O sea, las cargas van a preferir irse por el lugar donde es más fácil fluir. ¿ya? Entonces, una idea que cuesta ver mucho acá es cómo llevar problemas así a circuitos, ¿ya? Entonces, Lo que podríamos pensar es que, por ejemplo, acá hay un potencial de cero. porque por ejemplo hay veces que dicen, ah, eso es serie, eso es paralelo, pero uno no tiene idea de dónde sale eso. Entonces, lo que uno puede pensar es que ahí tengo un conductor. Entonces, un conductor es como un cable. Y tengo otro conductor y otro cable. ¿Ya? Entonces, y podría ponerle una especie de resistencia, porque igual tiene cierta resistencia. ¿Ya? Entonces ahí me voy a dar cuenta que, ¿por qué son dos caminos? Porque o la corriente se va por este camino o por el otro. Y cuando tiene para escoger, puede irse por acá o por acá. Obviamente va a preferir irse por el mejor camino, pero eso tiene da abasto, entonces igual tiene que irse por el otro camino. Pero por ejemplo, si tuviéramos esto, imagínense lo mismo, pero así. Ahí no tiene cómo escoger. Tiene, tengo acá, tengo que sí o sí irme por primero por el G1 y después tengo que pasar al G2 para llegar acá. Porque recuerden que la carga quiere ir desde acá hacia acá, por la diferencia de potencial. Entonces aquí no tengo elección y tengo que pasar por los dos, por lo tanto es cero. ¿Se dan cuenta la diferencia?
¿ya? Entonces, cuando tengamos condensadores, tengan en mente eso, ¿ya? Piensen en por qué caminos puede fluir la corriente, ¿ya? ¿Se entiende eso? Ya. Entonces, ya. Eh, entonces, ya. Entonces ahora, como bien dijeron, vamos a calcular la corriente. Y como les dije, la única forma que tenemos de medir es utilizando eso de ahí, ¿ya? Pero por ahí escuché que me dijeron, dividamos esto para cada uno de los sectores. Entonces vamos a tener un J1 y un J2. Ya. Entonces recuerden que esto buscaba encerrar el flujo que está pasando por esa superficie. ¿Cómo encierro el flujo que está pasando en esta superficie? Es decir, yo quiero eso. Piensen que eso es un cilindro de largo L. ¿Cómo me formo yo esa superficie? Que prácticamente es esto. Porque yo quiero saber toda la carga que está pasando para ahí. Uno va a ser de A a B, de un milímetro, y el otro va a ser de cero a beta. Claro. Ya, ¿cuál, perdón? ¿Cuál es el primero? De A a B, el de PR. De A a B. Ya, ojo que ya, estás tomando esto y eso, ¿cierto? Sí. Pero ojo que la corriente está fluyendo hacia allá. Entonces no me interesa este, yo quiero este y este. Entonces de cero a L y de cero a B. A ver. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Oh, ¿qué es? El largo del cilindro. ¿Se entiende por qué escogí esto? Como que esto era demasiado. Sí, la verdad es que yo estoy describiendo esta superficie. ¿Cómo es el arbitrario? Sí, pero la edad anunciado, creo. Ah, sí, sí. Ya, entonces esto lo dejamos así por el momento. Ya. Eh, ¿Vale? Ujú. ¿Pero es necesario dejarlo como en la suma? Si lo que pide el enunciado es como por cada medio, no puedo calcularlo por separar. No, porque la corriente, o sea, no sabemos cuánta corriente se va aquí y cuánta acá. O sea, si me lo dijeran, sí. Pero ahora sé que hay una corriente total, ¿verdad? No puedo separarlo antes. Esta es la única forma de hacer esa separación. ¿Ya? Entonces aquí lo que faltaría sería el vector el vector de integración de esféricas, que es sí, muy bien. Y va a haber esa componente R por cilindro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería acá? Sería más o menos lo mismo. Pero R no queda fijo. No, porque vamos a ir encerrando aquí. Eso va a depender igual del R, qué corriente está pasando en cada zona. Ya. Sí. ¿Ya? Y ahora, ¿aquí cuánto me dijeron? De 0 L. ¿Ya? Y de beta 2 L. Muy bien. Vamos. ¿Ya? Y ahora, eh, ¿ya? ¿Algo que sería primero que? Ah, sí, perdón. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿se le ocurre alguna otra forma de continuar?
porque ahí estamos medio estancados. Podemos desglosar el vector J, ¿Ya? ¿Y cómo? porque J es igual a la conductividad en medio por el campo eléctrico. Muy bien. Ahí está la clase. Y el campo va a ser el mismo en todas las zonas. ¿Por qué? Ya, muy bien. Entonces, tengo que J1 va a ser G1 por E. Dejémoslo como magnitud por metro. Y el J2 va a ser con el mismo campo. ¿Ya? Entonces, ya. ¿Quién nos pedía la pregunta, perdón? La corriente, ¿cierto? Entonces ahora tenemos todo conocido. ¿Qué nos dice la corriente, perdón? La corriente total. No. ¿Ahí? ¿Sí? No falta. Sí, eso por ahí vamos. Entonces ahora vamos a despejar el campo. Muy bien. Eso. Ya, ahí tenemos el campo, ¿cierto? Pero podemos ver cuánto vale ese campo. ¿Alguna idea para eso? Tanto la definición de que la integral del campo es igual a la diferencia exponencial, son total de la integral. Muy bien. Entonces vamos a usar eso. Sabemos que la diferencia potencial es cero y el campo es eso de ahí. ¿Y aquí en qué rango lo ajustamos? ¿Ya? Listo. Creo que como estamos en... No, Sí, el sí. L sería de S y de redondo. Pero si no vale, Pero estamos en cilíndrico. Así que se va a componente diferencial. pero no te quedaría lo constante. Sí, pues, o sea, quedaría así. Solo estoy diciendo que... Entonces nos dice que la corriente es constante, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué no ese S al lado del D? Porque estamos en cilíndrica. Entonces, por una... sí, pero igual lleva la componente de del sistema.
¿Sí? ¿No? Sí, déjenme revisar. Eh, no, ¿verdad? Tienen razón. Ya, sí, no, tenía razón, perdón, ahí yo me equivoqué. Ya, eso va así. Entonces esto, en verdad, sería así. Bueno, sí, sería logaritmo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ah? Eh, ¿Acá? Acá. Que no se supone que se hace para dar cuenta del camino superior, que por ejemplo es de la luz de cierto punto a infinito, para que te den peso. Sí, no, no, está bien así. Cuando, eso es como para la otra, cuando calculamos un potencial, como el potencial global, no una diferencia potencial. ¿Sí? Ya. Entonces eso, y ahora, eh, bueno, entonces ahora, ¿cómo calculamos cada una de las corrientes? ¿Alguna idea? Ya tenemos el campo y con los campos ya tenemos el J y con los J ya llenaron los Claro, porque el campo claro, muy bien. Entonces, no sé si tenemos espacio. Yo creo que sí. Entonces, aquí un truco, la mejor forma es eh, saltarse a la B, porque con la resistencia vamos a poder conseguir lo que queremos. ¿Ya? Ahora lo voy a explicar. Entonces, eh, lo que nos dicen es que esta relación, que están ahí, la resistencia total, esto nace de que es un circuito en paralelo. ¿Ya? Esta es la definición de cómo calcular una resistencia total para circuitos paralelos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la ley de Ohm. ¿Ya? Entonces, dado que sabemos que K es el cero del sistema, eh, la resistencia es, o sea, ¿sí? La corriente también la tenía. ¿Sí? Ahí. ¿Ya? Entonces, eh, a ver, espérenme, que algo raro hice acá mal. Eh, Denme un segundo. Ya sé. Ya sé. Lo que va a hacer es. Un segundo, un segundo.
Segundo. No sé qué se van acá. Eh, y ahora sí, me había confundido yo, perdón. Ya. Aquí entonces, eh, sí podíamos calcular I1. Porque I1 sería esto, ahora sí. Perdón, me había confundido. ¿Ya? Entonces, I1 va a ser, utilizamos la misma superficie. Sí, perdón. Que es eso, y uno no sería como solo la parte izquierda del guido tal, más total, abajito. Entonces, el guido uno sería como todo lo que está a la izquierda del sueldo y el guido sería lo de la derecha. Sí, sí, eso. Como no, así no. Bueno, sí, en verdad. Eso es prácticamente, pero por si no lo ven, es lo mismo porque ahora sí tenemos el campo, ¿ya? Sí lo tenemos allá y tenemos eso. Había que volver atrás. Eso se me había olvidado. ¿Ya? Pero básicamente tiene razón ahí, que eso sería la componente I1 y esta sería la componente I2 del verbal. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ahí me había confundido yo pensando que había que calcular algo antes con la resistencia. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ya, perdón. Ya, ahora entonces lo que nos piden es determine la resistencia que opone cada medio al paso de corriente. ¿Ya? Entonces ahora nos están pidiendo R1 y R2. ¿Ya? Entonces para eso necesitamos. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Entonces, por eso era importante darse cuenta que era un sistema en paralelo. ¿Ya? Pero, como les dije, por la ley de Ohm, tenemos la resistencia total. ¿Ya? Sería B sub 0 y eso ya lo tenemos. Entonces, tenemos esta parte de acá. ¿Ya? Pero ahora queremos buscar R1 y R2. Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo la resistencia total y quiero R1 y R2. ¿Alguna idea? Sí. ¿Cómo encontramos R1 y R2? Bueno, se supone que por lo que he visto ya sabía uno y dos, po. Y como por el ejemplo que tenía ahí, es un circuito paralelo, entonces el voltaje es constante, pues solamente tienes que ir mirando el voltaje en cada uno y dos, y te va a dar el mismo y el dos. Claro. Ah, ahí sí. ¿Ya? Y ahí estaba más directo de lo que va a decir. Ahí hay confundido. Sin querer. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entiende eso? La línea directa de esta parte, pero a veces es difícil darse cuenta de. ¿Ya? ¿Alguna duda ahí? Y ahí, por ejemplo, siempre pueden reemplazar y corroborar que esto sea igual a eso. ¿Ya?
Entonces, eso sería un poco la idea de cómo trabajar corriente en condensador, ¿ya? Cuando tenemos un condensador. Ahí, el ¿Sí? ejercicio va a ser como este. Eh, tiene cosas, pero no va a ser como esto, creo. ¿Ya? Pero si entienden la... Pero si es que es full, la materia de moléculas. Sí. Ya. Hay que aplicar, ¿Sí? Dale. hay que aplicar condiciones de Borg, sí, que igual son más raras. Como, Eh, puede ser. Pero al menos una se puede hacer con lo que... Vamos a hacer dos partes. ¿Ya? Dos partes. Aire. ¿Ya? Así que...